Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz, el Muah. Ningún otro. ¿Hay alguien más por aquí? No, estoy solo. Alone in the dark. No, porque hay mucho foco. Señoras y señores, Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes. Edición limitada con todos ustedes. Voy a ver un poquito de agua y vamos al tajo, que aquí hay mandanga que cortar. Está la versión masculina, la versión femenina y viceversa, ¿vale? La versión femenina tengo que decir que a mí, en lo personal, no me gusta nada de nada de nada. Me parece súper invasiva y no la encuentro nada atrayente. Tal cual lo digo, tal cual lo siento. Sin embargo, la versión masculina es todo lo contrario. Y ya, pues sí, spoiler total y absoluto, es una pasada. Pero es una pasada que encierra grandes misterios. Es una fragancia misteriosa. El señor Alberto Morillas ha diseñado esta fragancia para este año y es peligrosa y pendenciera. Voy a lo que voy. Es una fragancia que es dulce y es curiosamente una fragancia que de una forma buscada o no buscada puede parecerse en determinados tramos de la progresión olfativa a su... iba a decir... No, vamos a dejarlo. Bueno, sí, es su hermana, porque al fin y al cabo el padre es el mismo, que es Alberto Morillas. Pero Acqua di Gio Perfume, la nueva. Puede haber momentos en los que digas: uy, Alberto, ¿qué has hecho aquí? En cualquiera de los casos, estela y proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 1 hora y media, que se van retrayendo poquito a poco y se queda plenamente perceptible durante más de 10 horas. Probada en mi piel ya durante 2 días y se comporta como un auténtico titán súper agradable. Ahora bien, nos encontramos con una fragancia que rompe completamente el esquema de lo anterior. No tiene tanta vida, no es tan chispeante, no es tan cítrica, no es tan fougère, pero sí se torna dulce, gourmand, sintética. Pero quiero también explicarme lo de sintética. El que yo diga sintética no significa ni me voy hacia que haya empleado un exceso de nuevas moléculas desarrolladas por la empresa para la que él trabaja, que es Firmenich. El caso es que quiero decir que se ha vuelto y se ha tornado, al igual que Acqua di Gio, un perfume 2.0. Porque tenemos en ella algo como más biónico, más como de trabajar unas texturas olfativas que nos van a llevar a algo que luego contaré. Porque para contar esto primero tengo que deciros que las notas de salida solamente aparece declarado el limón de Sicilia junto con el ciprés en el corazón, y luego vamos a pasar a un fondo de maderas, chimpún, nada más, no hay nada más. He estado mirando el INCI, que además aparece reflejado en la propia website, y no hay nada que dentro de esta formulación con el INCI facilitado, y vuelvo a repetir, los INCIs no están obligados nadie del sector de la cosmética a ponerlos completos, con lo cual por ahí se escapan y ponen lo que les viene en la real gana. Para aquellas personas que estén pensando que se van a poner algo súper cítrico que te pasas al más puro estilo light blue, no. Sale cítrica, está cítrico, pero ya estamos tocando temas de cítricos completamente apagados. Están buscando esos cítricos ya una textura propia y un cuerpo que se va a ir desenvolviendo, porque la progresión olfativa a donde nos quiere llevar es realmente al fondo de la cuestión, que es
qué nos encontramos realmente en la fórmula y qué tenemos en el fondo para conseguir lo que ha conseguido el señor Alberto Morillas cuando ya se hace el secado de la fragancia y a partir de la tercera o cuarta hora empiezas a notar cosas extrañas en ella. Agradables, muy agradables. Es un cacho perfume, tengo que decirlo, pero me parece muy interesante lo conseguido de una forma voluntaria o no tanto, pero cuando se trabajan texturas ambaradas junto con maderas y otra serie de moléculas que no nos han declarado, al final podemos llegar a tener el olor, el remanente de una muñeca de los años 70 y 80. Las de ahora la verdad es que no tengo ni idea cómo huelen, pero cuando abríamos de pequeños los Big Jim, los Hyperman, las muñecas de Famosa que se dirigen al portal, los Nenuco y todo esto, y abríamos los muñecos de Navidad, nos daba ese olor gomoso en aquella época. Ahora vuelvo a repetir, no sé cómo huelen porque no les he puesto la nariz. Pero en aquella época, esas texturas de goma, es que no tengo por aquí ninguna muñeca a mano, pero vamos, que aquí en el estudio siempre tengo algún cachivache, algún que sea un Funko. El caso es que nos llevan, una vez que se hace ese secado, tenemos una sensación gomosa. Por eso digo que es una fragancia que puedo denominar 2.0 o biónica incluso, porque está texturizando, buscando texturizar una piel sintética. Tenemos una piel sintética con toque gomoso, endulzado, muy endulzado. Sacarle las trazas de limón, mi limonero, es muy fácil al principio, pero está muy opacado. Estás notando que se va endulzando, se va endulzando. Aquí no voy a hablar de talcos porque efectivamente lleva iononas en la composición, pero es que no me quiero perder en lo simple porque no nos dicen la verdad. Porque aquí te pones a tirar de lince y realmente pues tienes esos toques verdes, tienes esa rosa, tienes los toques de jazmín, pero el compendio global que ha alcanzado Alberto Morillas con esta fragancia no tiene nada que ver con lo que hay en el lince. De hecho, está formulada de una manera tan sumamente tramposa que por mucho que digas que lleva A, B y C, esto detectas que lleva un montón más exagerado de moléculas o aceites esenciales, pero además en plan salvaje. Porque cuando aquí no es el estar o el intentar diferenciar lo obvio, es que nos han metido otra serie de sustancias que son muy complicadas de detectar olfativamente. Muy complicadas. Para mí lo sencillo, y sí que es lo que tengo más entrenado, es decir, pues sí, efectivamente detecto la rosa por aquí, detecto la ionona, detecto por aquí lo que sea, lo primero que se me pase por la cabeza, el limonene, vale, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Porque aquí se pierde. No tenemos la fragancia, no está desarrollada de una forma y entendida como quiero que las notas vayan marcándose conforme van evolucionando. Aquí lo que quiero es, sí, efectivamente, quiero jugar con el shock inicial de la salida y además buscando un shock total y absoluto, porque no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, la salida de esta fragancia con ninguna de las otras que han sacado. Esto es una edición limitada. No tiene nada que ver. Y cuando digo que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver con lo anteriormente producido dentro de Dolce & Gabbana Light Blue. Hasta incluso con las ediciones de verano. Nada que ver. El shock te lo llevas ya de principio porque dices, ostras, esto está dulce. Y es un limón dulce, pero es que este limón lleva muchísimo más. Y es un limón que también está afrutado, porque está trabajado también con frutas. Y al final tenemos algo que sí que es cítrico, que realmente se va revistiendo de un olor frutal y que después ese olor frutal nos lleva de transición hacia el ciprés
con sus resinas, pero no es el protagonista. Simplemente nos han dicho que lleva ciprés y ahora todo el mundo olerá ciprés. Yo tengo lo que es el aceite esencial de ciprés y es un chupinazo súper fuerte, súper verde, cargado de resina. Es como irte al campo y es igual, ¿vale? Lo que podéis oler en el campo, en la finca donde vayáis, es exactamente igual ese olor que tiene el ciprés, súper verde. Pero es que esto no es verde, es que esto llegamos a las notas de corazón y no tenemos verdor. Lo que tenemos es una fusión súper chula, con notas ambaradas, cremosas, que se vuelven... No quiero entrar en el mundo del talco porque no es talco. Y tampoco son tonos carnosos dulces. Esta sería la definición que tenemos con esta Light Vibes. Dolce Gabbana Summer Vibes. ¿Vale? ¡Oh, qué nombre! Es que el nombre ya mide 4 kilómetros. Se vuelve carnoso. Y de esa transición, de esas carnes que vamos detectando dulces, nos llevan a más dulzor que se queda completamente. Ese dulzor se queda a ras de piel y termina oliendo a muñeco. A muñeco. Hoy me la he vuelto a aplicar y es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando se produce todo el secado, hueles... A ver si algo está vinculado o no. No lo sé. Ahora que sale la película de la Barbie, a ver si ahora va a resultar que es que está buscado por parte de BPI, Alberto Morillas, que la fragancia pueda tener texturas gomosas, dulces. Que bien pudiera ser. No me quiero mojar yo mucho en el tema, pero ahí vamos. Y lanzando un pequeño spoiler, porque, a ver, tarde o temprano la haré, porque en el momento que me caiga un vial o cualquier cosa, pues haré la nueva Acqua di Gio. Creo que Alberto Morillas ha estado aquí un poco tramposo y ha generado dos monstruitos que se unen y se entrelazan a la perfección en cuanto a tonos, ¿vale? En cuanto a ese tono dulce gourmand, están hermanadas. Ya haré la review de la nueva Acqua di Gio, pero ahí hay un hermanamiento muy próximo y no solamente... Es que es claro, es que yo no sé, Alberto algunas veces lo ha llegado a hacer, el producir un perfume en el mismo año, unir dos perfumes y encontrarte parecidos razonables. Es como si una empresa hubiese dicho no me quedo con este, me quedo con el otro, y él lo hubiese presentado otra fragancia al otro y hubiese dicho pues mira, yo me voy a quedar con esta. Y se nota cierta hermandad entre una y otra. Tengo que decir que es un trabajo muy bestial. Lo que hay aquí es edición limitada. Ir a probarla, ver qué tal se desarrolla en vuestras pieles. En la mía se queda endulzada, deliciosa, y tengo un toque gomoso muy potente, que posiblemente sea efectivamente por el toque de resinas que pueda llevar en el corazón. Pero claro, luego también si nos ha metido maderas ambaradas declarado por completo en la formulación, pues ahí tenemos más. Pero es que esto lleva mucho. Aquí yo la verdad es que cuando me pongo a hacer el análisis de la fragancia, empiezo a tomarme mis notas y mis cosas, porque yo lo hago, tengo que comentaros que aquí esta fragancia se me pierde. Y se me pierde porque está hecha desde la mentira. Es una fragancia que está hecha desde la mentira. Esta fragancia lleva muchísimo más. Iba a coger el teléfono, pero bueno, no pasa nada. Iba a coger el teléfono porque estoy mirando el INCI, está publicado. Y veréis que casi no lleva INCI, que lleva muy poquito INCI, y esto no es normal. Lleva poquísimo INCI. De verdad que esto no es normal para nada en absoluto. Y con 3 notas, señores, y se lo digo a Alberto, escucha, yo no me chupo el dedo, ¿eh? El dedo se lo pueden chupar otros, yo no me los chupo. Y aquí estás ya haciendo una transición gourmand muy potente, porque tu firma está desarrollando un montonazo de gourmands a saco.
y los estás aplicando. Picaruelo, que lo sé yo de primera mano con respecto a Firmenich. Y los estás aplicando. Y aquí, pues, se consumó el acto. En fin, veamos. Teleproyección, ocasiones todas, completamente versátil. Tiene hasta incluso nocturnidad, por supuesto. Es una fragancia que se queda perceptible, se baja, pero se queda a unos 50 centímetros, 70, perceptible durante estas más de 10 horas que dura. Os cae en la ropa y te puedes aburrir, pero no os penséis que os vais a encontrar lo de otros años, porque aquí el señor Alberto Morillas ha dicho: rompo con todo y emprendemos un nuevo camino. Hago un vínculo con respecto a los cítricos, pero salgo zumbando de los cítricos porque me interesa 100% empezar a endulzar fragancias. Y lo está haciendo. Actos consumados. Bodas, bautizos, comuniones, perfecto, ningún tipo de problema. Las comuniones hasta incluso para los niños viene bien, pero atención, a la ropa, a la piel no. Y la verdad que es muy seductora. Yo cuando le he dado a oler, a las tías les ha molado, a los tíos también. Es un caballo ganador. Lo que no es tan caballo ganador son los 69 euros que cuesta, por lo menos en la tienda donde yo he estado probándola. Son 69 euros si mal no recuerdo, y cuesta trabajo rascarse el bolsillo, porque además pensar que vienen más lanzamientos y estás 69, 70 euros, 80 euros y ya te has gastado 200 pavos, pero sí a la primera de cambio. Y escucharme, las economías no están para tanto. En cualquier caso, recomendable, y yo creo que poquitas cosas más, porque tampoco creo que querráis saber mucho más. La evolución que da es esta, mi evolución, mi experiencia. El comportamiento con calor va a ser muy bueno y me gusta sobre todo porque se va a desenvolver muy bien también en invierno. Va a dar igual la estación del año en la que estéis, porque vais a triunfar como la Coca-Cola, ya os lo digo yo, ¿eh? Aquí no hay que andarse con remilgos ni con historias. Aquí vais a triunfar, de verdad. Y a las chicas les encanta. Cosa que, por ejemplo, en la femenina es súper repuntada y además muy invasiva. Muy invasiva, ¿eh? La de chica es súper invasiva. Buah, es lo más invasivo que he podido estar oliendo yo en mucho tiempo. Pero la de tío, esto es plena adicción, muy rica. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciéndoos que le deis al like fundamental, que activéis las campanas y distribuyáis los vídeos por todos sitios. Y si os suscribís, mejor que mejor. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.